Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Evangelio. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Santo Padre. Hoy, quisiera reflexionar sobre una frase de Jesús. A las puertas de la Pasión, 6 días antes de Pascua, María realiza un acto de contemplación, mientras Marta sirve. Judas, por otro lado, piensa en el dinero y en los pobres, pero no porque le importen, sino porque era un ladrón que robaba de la bolsa común, ya en 12:6. Esta historia del administrador deshonesto es siempre relevante, y existen ejemplos incluso en los niveles más altos. Consideremos algunas organizaciones benéficas o humanitarias con muchos empleados y una estructura rica en personal. Al final, solo el 40% de los recursos llega a los pobres, ya que el 60% se utiliza para pagar salarios. Es una forma de robar a los pobres. Pero la respuesta a esto es Jesús. Aquí es donde quiero hacer una pausa, porque siempre tendréis pobres con vosotros, ya en 12:8. Es una realidad, siempre habrá pobres entre nosotros. Existen muchos pobres, algunos visibles, pero la mayoría son invisibles, son los pobres ocultos. La primera pregunta que Jesús nos hará será: ¿cómo te has comportado con los pobres? ¿Les has dado de comer? ¿Has visitado al prisionero? ¿Has ido a ver al enfermo? ¿Has ayudado a la viuda, al huérfano? Porque yo estaba allí. Y en base a esto seremos juzgados.